Eso es lo que muchos lectores del Nuevo Testamento hacen caso omiso, o por lo menos lo pasan por alto. La contraseña, por favor. Muy bien, gracias. Como decía, ¿qué se puede sacar de la genealogía? Entonces, antes de explicar todo eso, quiero decir que una de las cosas que nosotros los cristianos valoramos en nuestra fe es la resurrección y previamente la muerte de Jesús, porque somos salvos por la sangre derramada y por la victoria sobre la muerte. Sin embargo, antes de pensar en la muerte y la resurrección, debemos pensar en su encarnación. Porque sin encarnación no habría muerte. Y al pensar en la encarnación, también tendría todo sentido. Efectivamente, el Cristo, el Dios encarnado como nosotros creemos, según nuestra teología, también no debería nacer de cualquier familia. ¿Ok? Una familia específica. Y ya estaba profetizada que debería ser de la línea de Abraham, de Judá, David. Algunas profecías que ustedes pueden notar en Génesis capítulo 22, versículos 17 y 18, que voy a leer. De cierto, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Versículo 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Usando este último versículo, el apóstol Pablo, en la epístola a los Gálatas, dice, en la simiente, no en las simientes, usa la cuestión singular y lo aplica a Jesús, como que Él es el cumplimiento profético de ser la simiente, y en esa simiente, en singular, se cumple lo que le dijo a Abraham. Entonces, el Mesías, el Cristo, debería ser descendiente de Abraham. También, en Génesis 49:10, dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, a él se congregarán los pueblos. Y en círculos académicos evangélicos se ha interpretado Silo como una referencia al Mesías, e inclusive algunos estudiosos como Harold Hamilton dirían de que es otro nombre para Jesús. A él, en este caso se llama a Cristo, se congregarán los pueblos. Otra profecía, en Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Otra profecía que nos hace ver que el Mesías nacería de la línea de David. Así pues, o entonces, deberíamos nosotros mirar que Jesús no viene de cualquier familia. Ya estaba profetizado de qué familia vendría, y en eso tenemos dos genealogías. La de Mateo, comparándolo por ejemplo, nos presenta de Abraham hasta pasando por David y llegando a Jesús. El de Lucas, por supuesto, es un poco más largo, luego voy a explicar esto. También nos presenta de Abraham, llega a David como intermedio, finaliza en Jesús. Y Mateo 1:1
como haciendo caso a la profecía ya leída, las profecías ya leídas, dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Hasta allí, solamente notar de que Jesús efectivamente viene de Abraham, de David, y allí hay un cumplimiento profético. Una pregunta que debemos hacernos es si en ese tiempo habría intento de usurpación. Si alguien querría atribuirse, decir, yo soy el Mesías. Y la respuesta es sí. Hubo muchos Mesías. Hubo muchas personas que se autodenominaron el Cristo. Muchísimas. El último fue en el año 132 después de Cristo. Entonces, ¿cómo garantizar que tal persona no es un usurpador? Para eso tenemos las genealogías. Las genealogías eran para prevenir personas no calificadas por su linaje a ganar posiciones. Según Esdras y Nehemías, ambos cogen un mismo incidente, habían sacerdotes que decían ser sacerdotes, pero cuando se les analiza su genealogía, se les descarta. Dice el pasaje bíblico de Esdras, capítulo 2, versículos 61 y versículos 62. Y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai Galadita, y fue llamado por el nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías, y no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdocio. Era muy importante conservar la genealogía, y eso se registraba para evitar intentos de usurpación o que una persona no calificada esté haciendo algún ministerio. Y entonces vamos a las genealogías. Mateo, como judío, y Lucas, como historiador, tenían que considerar a Jesús y probar su derecho al trono davídico mediante genealogía. La pregunta, ¿por qué tenemos dos genealogías? Una de Mateo y otra de Lucas. Alguien podría responder, es que una es de padre y otra de madre. De alguna manera, eso es una respuesta que salta a la luz fácilmente. Si alguien no se percató en las lecturas, aunque un poquito aburridas quizá, hay grandes diferencias entre ambas genealogías. Flavio Josefo, un historiador judío del primer siglo, contemporáneo a Pablo, que sobrevivió a la caída de Jerusalén por el año 70. Los judíos le tienen un poquito de recelo porque se unió al ejército conquistador. Todo por salvar su vida, dicen algunos historiadores. Pero gracias a Flavio Josefo podemos tener algún conocimiento de los judíos en sus obras, La guerra de los judíos, Antigüedades de los judíos. Y allí, en una de sus obras, especialmente la obra contra Apión, libro 1, párrafo 7, informa que existían registros públicos que presentaban desde los más antiguos hasta los más recientes. E incluso se piensa de que esos registros estaban almacenados en el templo. También habían registros privados que iban de los más recientes hasta los más antiguos. Así la genealogía se transmitía de generación en generación. Explico un poco esto. En el templo o las sinagogas se preservaban las genealogías de los más antiguos hasta los jóvenes.
En este caso, pareciera que Mateo está usando esto. Parte de Abraham y llega a Jesús. De lo más antiguo a lo más joven. Pero en casa, cada familia conservaba los registros privados de su familia, pero para eso se hacía desde el más joven hasta el más antiguo. Significa entonces que Lucas está tomando esta metodología. Parte del más joven, Jesús. Luego José. Trono de David, como de heredero. Y constantemente se dice en algunas narraciones, Jesús, hijo de David, como el ciego Bartimeo, por ejemplo. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y presenta ahí desde David todos los reyes hasta Salatiel, el último. Mientras que Lucas parece que consulta a María. Parece que consulta a María para decir, ¿cómo es la genealogía de ustedes? Y tenemos ya un registro distinto. Me enseñaron, y a los del primer año también les van a enseñar, de que el propósito de Lucas es presentar a Jesús como el verdadero hombre. El hombre perfecto. Por eso Lucas va desde Jesús hasta Adán, el primer hombre. Ya he dicho que hay diferencias. Hay diferencias en estas dos genealogías. Y vamos ahora sí al texto bíblico. Vamos a notar algunas de esas diferencias. En primer lugar, el de Mateo, encontramos que parte de Abraham y llega a Jesús. El de Lucas, parte de Jesús y llega a Adán. Ya es una enorme diferencia. Uno es descendente, el otro es ascendente. Otra diferencia. Mateo solamente de Abraham, no considera a antes de Abraham. Lucas sí, le interesa llegar hasta el primer hombre. Tercera diferencia. Está en los hijos de David. Si vamos a Mateo capítulo 1, versículos 6 y 7, dice, Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer Urías. Salomón engendró a Roboam. Ahí tenemos. David engendró a Salomón y Salomón a Roboam, y ahí está la lista de reyes, los reyes de Judá. Mientras que en Lucas capítulo 3, versículos 31 y 32, leamos los dos últimos nombres del 31 y los dos primeros nombres del 32. Dice, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí. ¿Quién es el hijo de David? Ya no es Roboam. No, Salomón, disculpe, ya no es Salomón. Ahora es Natán. Allí hay un cambio. Y si desde ahí ustedes comparan los nombres y el orden que nos presenta, ya es distinto. Ya es una nueva lista. Por eso algunos estudiosos dirían que la lista de Mateo corresponde a José y la lista de Lucas corresponde a María.
Porque todos tenemos dos genealogías, una de nuestra madre y el otro de nuestro padre. En el caso de Jesús, ambas genealogías llegan a David. Porque la profecía dice que debería ser hijo de Abraham, hijo de David. Tenía que haber un cumplimiento profético. Otra diferencia que es un poquito difícil de notar es la cantidad de personas. La cantidad de personas desde Abraham hasta Jesús. Según Mateo, tenemos 14 generaciones de Abraham hasta David. Luego 14 generaciones desde David hasta Salatiel, en la deportación. Finalmente, el tercer grupo de Salatiel hasta Jesús también son 14 generaciones. Si comparan eso con Lucas, la lista de nombres es mucho más. A ver si van a Lucas capítulo 3 y hacen una contabilidad rápida. ¿Cuántas personas hay desde Jesús hasta Abraham? La diferencia no es de una o dos personas. Es mucho más. Es mucho más. Más de 10 personas. ¿Qué pasó? La lista de los ancestros de Jesús por la parte de Mateo vivieron más tiempo que los ancestros de parte de María. Si vivieron menos tiempo, murieron rápido. Por tanto, son más hombres los que abarcan la lista. Eso no es fácil de solucionar porque no podemos constatar ciertamente con las propias personas que vivían en ese tiempo. Otro dato a considerar es ¿en qué se basaron? ¿En qué se basaron estas personas para escribir esta genealogía? Podríamos decir, uno, en su memoria, capacidad de memorismo. Segundo, en los registros que ya Josefo decía, que había un registro público en el templo, y un registro privado en cada hogar. Podríamos decir de que los registros en el templo eran escritos, pero los registros en el hogar, si algunos eran analfabetos, no podrían tener por escrito. Entonces solamente la memoria. Entonces notamos ciertas diferencias. Es fácil para Mateo, porque Mateo desde Abraham hasta Salatiel, o inclusive hasta Zorobabel, esos nombres ya están escritos en el Antiguo Testamento. Porque si uno constata en el libro de Crónicas y en los libros de Esdras y Nehemías, están claramente los nombres, las genealogías. Por lo menos Mateo tuvo ayuda en esos registros. Pero Lucas, desde Natán hasta Jesús, no aparecen en la Biblia. Hay un dato que también llama la atención. Si ustedes se percatan, en Mateo capítulo 1, versículo 12, dice Jeconías engendró a Salatiel. Y Salatiel a Zorobabel. O sea, el papá de Zorobabel es Salatiel. Comparamos eso con Lucas capítulo 3, versículo 27. Dice, hijo de Joana, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri. Dos
nombres parecidos. Salatiel engendra a Zorobabel, eso está en las dos listas, pero el que engendra a Zorobabel es otro. Porque engendra a Salatiel, Salatiel es otro. Según Lucas es Neri, según Mateo es Jeconías. Algo para... Eso crea un poquito de complicaciones al momento de explicar. Otra pregunta que debemos hacernos es ¿cómo conciliar esta lista genealógica con la ciencia? Especialmente tendríamos problemas con Lucas. Lucas nos lleva desde Jesús hasta Adán. Pero antes de contabilizar las fechas, pensemos que Lucas nos está dando un nombre inédito, por así decirlo. Según el versículo 35 de Lucas, o 36, disculpen, Arphaxad engendra a Cainán, y Cainán engendra a Sala. Quiero que noten eso. Arphaxad engendra a Cainán y Cainán engendra a Sala. Verifiquemos si esta información es correcta con los otros registros que tenemos. Así que por favor, ustedes podrían verificar el registro más reciente que tenemos. Sería el de Primera de Crónicas capítulo 1, versículo 18 y versículo 24. Busquen por favor, Primera de Crónicas capítulo 1, versículo 18 y versículo 24. Eso es la cronología más reciente que tenemos. Si creemos que el que escribió Primera de Crónicas es alguien del siglo IV o siglo V antes de Cristo. El versículo 18 dice: Arphaxad engendró a Sela y Sela engendró a Eber. Aquí no dice Cainán. Verifiquemos nuevamente en el siguiente versículo, que es el versículo 24. Sen, ahí están los nombres: Sen, Arphaxad, Sela. No hay Cainán. Además el nombre Sala y Sela, porque Sala nos dice en Lucas y Sela nos dice aquí, eso no crea mayor problema porque son solamente cuestiones de vocales. Pero sí, Cainán no aparece. Ahora vamos al registro más antiguo que podemos tener. Por lo menos lo que se nos constata está en Génesis. Por favor, vamos a Génesis. Busquemos Génesis 11:13. En el libro de Génesis, capítulo 11, versículo 13. Dice: y vivió Arphaxad después que engendró a Sala 400 años y engendró a Sala. Y vivió Arphaxad a Sala y comienza a contar cosas demás. Aquí dice Sala, igual como Lucas, ¿no? Lucas dice Sala. Pero Arphaxad que engendra a Sala o Sela, pero no a Cainán, no aparece Cainán. No sé si el autor de este párrafo quiere reafirmar, fortalecer su posición y nos da otro dato en el capítulo anterior, capítulo 10, versículo 24. En Génesis capítulo 10, versículo 24. Arphaxad engendró a Sala y Sala engendró a Eber. Reafirma lo que ya dice o lo que en el capítulo posterior lo repite. Entonces aquí Lucas nos, digamos que sí, sale de la lista oficial. La lista oficial que tenemos en Génesis y tenemos en Crónicas. Y nos da inéditamente un nombre: Cainán.
Podríamos buscar soluciones, como por ejemplo, Lucas encontró un registro, allí un nuevo registro, y creyó de que era más válido que el propio Antiguo Testamento. Eso es una respuesta muy sincera y válida. O lo otro es que nos puede dar luz de que las genealogías de las personas de la antigüedad no son exactas. No son exactas. Que no tenemos todos los nombres de las personas de la antigüedad. Si fuese así, tenemos un problema. Lucas no nos está dando todos los nombres que deberíamos saber para llegar hasta el primer hombre. Allí tenemos problemas con la ciencia. La ciencia presenta varias hipótesis acerca del origen del hombre. ¿Cuándo aparece el hombre por primera vez? Y lo que más podríamos nosotros, digamos, en un sondeo decir es 30.000 años antes de Cristo. ¿Ya? Es una teoría. La teoría parte de que se parte la humanidad desde que comienza a hablar. Entonces, sabemos que Adán y Eva hablaban cuando fueron creados, ¿verdad? Porque comienzan a hablar con Dios. Entonces, armonizando, diríamos 30.000 antes de Cristo, supongamos. Tenemos esa teoría. O la otra es la que siempre se ha creído en círculos evangélicos, que la tierra es joven y no pasa de 6.000 años. 4.000 años antes de Cristo y 2.000 años después de Cristo suman 6.000. Si fuese así, entonces Lucas tiene razón. Sumando todos esos hombres, llegaría al año 4.000